el libro de los Hechos. Y bueno, ¿qué es lo que miramos aquí? Bueno, hemos visto, terminamos la semana pasada lo que fue el capítulo 12 y hemos visto que, bueno, termina aquí esta parte del libro de los Hechos. Y podemos dividir prácticamente del 1 al 12, vemos todo lo que es la vida de los primeros, discípulos, cómo es que comienza la iglesia en Jerusalén, cómo es que comienza la iglesia a formarse y cómo es que la iglesia prácticamente está constituida por judíos. Esa es la forma y así es como la iglesia comienza. Pero a partir del capítulo 13 vamos a ver un cambio y vamos a mirar cómo es que la iglesia ahora es una iglesia que comienza a proyectar hacia el futuro y comienza ahora un alcance hacia los gentiles. Y este alcance es lo que nos ha llegado hasta nosotros. Yo titulé este mensaje la iglesia y las misiones. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de misiones, muchas personas piensan en misioneros y pensamos en alguien que se va a África, o pensamos en, por ejemplo, estos viajes que ahora se va a hacer a Chicontepec. Ahora, esto es parte de una vida misional, sí lo es, sí, pero es importante entender que la iglesia nos ha llamado a todos nosotros a poder vivir de esta forma. Sí, un autor que admiro mucho llamado David Platt dice, él lo define así: cada creyente debe vivir una vida en misión. Cada creyente debemos vivir una vida en la cual estamos cumpliendo la misión. ¿Cuál es nuestra misión? Glorificar a Dios. Esa es la misión tuya, esa es la misión mía, y eso debe prevalecer en todo lo que nosotros hacemos. Glorificamos a Dios en la iglesia, en nuestra casa. Si tú tienes un taller o algún oficio, ahí glorificas a Dios. En tu oficina, en tu escuela, todo lo que hacemos debe glorificar a Dios. Yo había dicho hace unos días algo respecto a cómo miraban los puritanos la vida común. Ellos no hacían una separación entre el trabajo de un pastor y el trabajo de un obrero. Para ellos era igualmente espiritual el trabajo de ambos. ¿Por qué? Porque los dos tenían que cumplir su misión. El pastor a través de la predicación y el obrero a través de la predicación, a través de la exposición, a través de la obediencia. Esta es la forma como ellos vivían, esta es la forma como ellos entendían la vida misional. Hace unos días yo posteé algo en Facebook donde decía: el trabajo de un pastor es exactamente igual de importante que el de un albañil. Sí, es exactamente igual. No todos están llamados al pastorado, de la misma forma como no todos somos arquitectos, no todos somos músicos. Yo veo a la gente que canta y a mí me hubiera encantado cantar, sí, pero canto horrible. Entonces, todos estamos llamados a lo mismo, pero todos tenemos que lograr el mismo objetivo, que es glorificar a Dios. Y entonces vamos hoy a ver estos tres primeros versículos de Hechos capítulo 13. Vamos a enfocarnos en los primeros tres versículos. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vamos a mirar algunos aspectos, porque aquí comienza lo que es la vida misional de la iglesia. Aquí es donde comienza esta vida de misiones, donde Pablo va a comenzar a hacer. Ahora, cuando pensamos en todo esto, ¿quién es nuestro ejemplo máximo de misión? ¿Quién es nuestro misionero estelar? Tú podrás pensar a lo mejor, no sé, en David Livingstone, o puedes pensar en Hudson Taylor. Hay tantos misioneros, Paul Washer. Hay muchos misioneros, pero ¿cuál es el misionero pues estrella? Y si tú piensas que es Pablo, pues no, el misionero más grande que ha visto el mundo es Jesucristo. Sí, Jesucristo dejó el cielo para venir en una misión a la tierra. Entonces Él es el ejemplo de lo que es salir de una comodidad perfecta para venir a un lugar imperfecto como este para hacer una tarea. Pero ¿cómo consta esto? ¿Y cómo es que esto funciona? Y esto es lo que yo quiero que hoy podamos estudiar. Porque Hechos comienza diciendo: había entonces en la iglesia, y esta es la primera vez en el libro de los Hechos que se va a referir a un grupo de gentiles como iglesia.
Hasta este momento esta palabra iglesia ha sido únicamente para los judíos, ha sido algo que se ha ocupado únicamente para ellos. Pero ahora ya el libro de los Hechos reconoce a la iglesia de Antioquía como una iglesia. Hasta antes de este punto eran reconocidos simplemente como un grupo de hermanos, pero ahora ellos son vistos así, como una iglesia, ¿sí? Ahora, con esto quiero decir algo, no hay un lugar en lo que es las misiones, algo como un llanero solitario, alguien que simplemente hace algo sin un contexto de iglesia. El primer punto de una vida misional y de una vida misionera es esta. Ahora tú preguntarás, ¿y por qué estamos hablando de misiones y aquí nosotros ni siquiera tenemos misioneros? No, de hecho sí tenemos. Se supone que tenemos ahora 80 misioneros, porque ese es el número de miembros que tenemos en la iglesia. Entonces sí tenemos misioneros, tenemos 80 por lo menos. Y si no lo sabías, pues bueno, ya te estás enterando que esa es parte de tu vida, ¿sí? Estoy contactando con unas personas que conocí hace tiempo. Ellos son misioneros en África y pues estoy viendo la forma que ellos puedan visitarnos. Ellos están ahora en México y probablemente podamos ajustar algo para que ellos estén acá. Pero todo comienza aquí, comienza en la iglesia. No existen misiones si no hay iglesia. La iglesia es fundamental en el trabajo de las misiones, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque una persona pudiera alcanzar a muchas personas, pero si estas personas no llegan a una iglesia local, entonces el trabajo no está siendo correcto, no está siendo completo, no está siendo lo que Dios ha diseñado. La idea del evangelismo es que gente llegue a una iglesia local. Ojo, no estoy diciendo la razón del evangelismo es que la gente llegue a la IBEG. No, es que lleguen a una iglesia local. ¿Por qué? Porque ahí ellos serán entrenados, serán discipulados, serán evangelizados. Primero serán evangelizados, después ellos serán discipulados y después serán enviados. Eso es lo que como iglesia debemos hacer. Es la iglesia que envía a las personas y no las personas quienes se envían a sí mismas. Y ahora, en ese sentido, yo lo he dicho y hoy lo digo nuevamente y lo reconozco públicamente, nuestra iglesia no comenzó de la forma más sana, ¿sí? Porque de un inicio, y no tengo un sentido de pena en decirlo, ¿sí? Porque de un inicio nosotros comenzamos, o por lo menos yo comencé, ya que está la familia Barragán, ellos también comenzaron con nosotros, con fundadores y otros más, pensando que éramos los únicos en Jalapa. Después descubrimos que había muchos más, ¿sí? Dios en su infinita gracia, a los pocos meses nos dio la oportunidad de ser parte de la Red 1.8 y eso nos ha dado un sentido de pertenencia y un sentido de un respaldo espiritual en muchos sentidos. Pero no es la forma, ¿sí? La forma bíblica es esto, el ser enviado por una iglesia. De hecho, todas las agencias misioneras sanas, correctas, jamás van a aceptar una persona que simplemente diga yo quiero ir. Lo primero que te van a decir es qué haces en tu iglesia, tienes el respaldo de tu iglesia y qué has formado. Hablando de esto, Paul Washer, él menciona en una predicación hablando de esto, donde él dice, hay jóvenes que se me acercan y me dicen, yo quiero ir a dar mi vida a la selva, ¿sí? Y dice, yo respondo a ellos, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo lees la Biblia? Me cuesta un poco de trabajo, pero de verdad yo quiero ir a dar mi vida en las misiones. ¿Sí? Y él pregunta, ¿o tienes un hábito de orar? Me cuesta trabajo, pero yo quiero ir a dar mi vida en las misiones. ¿Estás en una iglesia local? ¿Sirves en tu iglesia local? No, pero de verdad yo quiero ir a dar mi vida en las misiones. Y Washer le responde, ¿y tú por qué crees que tu vida no sirve de algo? ¿Qué te hace pensar que tu vida es necesaria? Si no tienes oración, no tienes palabra y no tienes comunión con otros creyentes, ¿qué te hace pensar que tu vida es útil? ¿Sí? Entonces lo que nosotros miramos acá es que es la iglesia que estaba en Antioquía y tenían profetas, tenían maestros, ¿sí? Pablo después va a unir la función de profetas, de pastores junto con maestros. Ahora, ¿por qué en este contexto es importante entender? Dice que había entonces en Antioquía profetas y maestros. Un profeta es alguien que habla de parte de Dios y un profeta, una de las cualidades que tú ves en el Antiguo Testamento es que ellos entendían, podían visionar, de alguna manera podían ver,
ciertas cosas. Y un maestro es quien enseña. Actualmente nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es esta, ¿sí? Cada que alguien se para aquí, hoy en la mañana estuvo Armando, hace 15 días o 3 semanas estuvo Dan predicando, han estado aquí diversas personas, Adrián ha estado aquí, Andrés ha estado aquí, no sé quién me ha tocado predicar aquí, Israel, son las personas que han predicado alguna vez un domingo dentro de la iglesia. Cada que una persona hace eso, él está haciendo una función profética, porque está hablando lo que este libro dice, lo está exponiendo a todos nosotros. Ahora, una iglesia necesita eso, necesita predicadores, necesita personas que entiendan esto, pero también necesita maestros. Ahora, me gusta cómo va construyendo la idea Lucas, diciendo, primero había una iglesia, y esta iglesia a su vez tenía maestros y tenía profetas, ¿sí? Es decir, tenía personas que enseñaban doctrina y tenían personas que podían predicar. Y así es como estaba conformada esta iglesia. Ahora tú recordarás esta iglesia cómo comenzó. Comenzó con un grupo de desconocidos. Un grupo de desconocidos plantaron esta iglesia y a su vez agregaron otras personas más. Pero así fue como comenzó esta iglesia. Y ahora esta iglesia ya tiene constituidas personas. Ahora, ¿quiénes son los que forman la iglesia? Y aquí voy a detenerme porque yo prácticamente quiero tratar dos puntos principales. Este es el primero. Versículo dice, había entonces en la iglesia que está en Antioquía profetas y maestros. Y después nos da una lista. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Ahora, tenemos aquí, y simplemente quiero darte algún contexto de lo que sabemos de estos hombres. Bueno, Bernabé, tú ya conoces a Bernabé, es alguien que hemos estado estudiando mucho acerca de él. ¿Quién era Bernabé? Bueno, Bernabé es mencionado aquí en el principio de la lista porque, bueno, fue él el que comenzó a enseñar en esta iglesia, fue él el que comenzó de alguna forma a darle forma a esta plantación. Después nos habla de un Simón Níger. Ahora, ¿qué significa Níger? Es decir, ¿a poco ponían apodos en este tiempo? Pues sí, Níger significa negro. Entonces este era Simón el Negro. Probablemente él era oriundo de África, probablemente él era una persona de esta parte y hace esta alusión a su color de piel. Lucio de Cirene, que probablemente sea alguien de los que comenzó este grupo a predicar en Antioquía. Si leemos en Hechos 11, vamos a ver que era un grupo de esta región, ¿sí? de Cirene, que comenzaron a predicar. Y al final tenemos a un hombre llamado Manaén. ¿Quién era Manaén? Un hombre cercano a Herodes, ¿sí? Dice que se había criado junto con Herodes, el tetrarca. Ahora, ¿quién era este Herodes? Ya hemos visto cuando Dan compartió, hay un montón de Herodes en la Biblia. Este Herodes no es el Herodes que se murió comido por gusanos. Este Herodes fue Herodes Antipas. ¿Quién fue Herodes Antipas? Fue el Herodes que enfrentó, que decapitó a Juan Bautista y fue el Herodes que a su vez dio el visto bueno para la crucifixión de Cristo. Este es Herodes Antipas. Y el último que tenemos en la lista es a Saulo, quien persiguió a la iglesia. Ahora, quiero que te des cuenta cómo estaba conformada esta iglesia. Había de todo. Tenían un ex asesino, a uno que había trabajado con un asesino, a uno de Cirene, que no sabemos mucho de él, tenían un negro y tenían a Bernabé, ¿sí? No lo digo con una forma peyorativa, ¿sí? Aparte yo también estoy así, entonces yo qué puedo decir, ¿sí? A lo que voy es, aquí vemos una mezcla de razas, una mezcla de caracteres y una mezcla de personas. Mira, entiende algo, amado, la iglesia sí está conformada. No importa tanto cómo es que llegas a la iglesia, sino lo que Dios va a hacer en ti, en la iglesia. Porque todos los que llegamos a la iglesia llegamos dañados, llegamos heridos, aún los que podemos decir es que yo prácticamente nací en el Evangelio, aún así nosotros venimos cargando con cosas. Entonces, mira, algo que me gustó y cuando yo leía esto, yo decía, bueno, qué mezcla de personalidades tenía esta iglesia. O sea, ya no vemos únicamente judíos, sino ya vemos aquí una mezcla de personas, pero con contextos muy duros. Saulo era un asesino y Manaén dice que era una persona que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Algunos creen, de hecho, que él era un primo hermano
de Herodes y alguien que estuvo cuando Juan fue decapitado y por ende fue alguien que estuvo apoyando ese tipo de ideas. O sea, era un tipo con un pasado muy complicado y con un pasado muy difícil de entender y de aceptar. Y esto me recuerda una historia, no vayas allá. Algunos de ustedes, sobre todo los maestros de niños, quizá lo tengan más fresco, ¿recuerdan la cueva de Adulam? ¿Alguien se acuerda de la cueva de Adulam? ¿Qué era la cueva de Adulam? La cueva de Adulam fue un lugar donde David, en un tiempo, él se refugió. Y simplemente voy a leer qué era la cueva de Adulam. Primera de Samuel 22 dice así. Esa cita no se las pasé, pero ahí está. Primera de Samuel 22, versículo 1 dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. David está huyendo de Saúl. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. O sea, aquí le llegó la familia difícil, le llegó gente deprimida, gente que le estaba correteando el banco o Coppel, ¿sí? Y los amargados. ¿Tú te imaginas lo que era esa cueva? ¿Tú te imaginas lo que es vivir con gente afligida, con gente amargada, con gente endeudada? Te digo algo, no es muy distinto a lo que vivimos aquí. No es muy distinto a cómo llegamos nosotros con el Señor. Sí. Ahora, si tú leyeras la historia más adelante, tú vas a ver que estos 400 hombres más adelante se convierten en lo que se conoce como los valientes de David. Estos hombres fueron transformados, no se quedaron así. O sea, en algún momento pagaron sus deudas, en algún momento perdonaron lo que tienen que perdonar y en algún momento comenzaron a tener confianza en el Dios que los había salvado. Y así es la iglesia. La iglesia es como una gran cueva de Adulam. Quizá lo único que no se parece a esto es que los que dirigimos no tenemos quizá un carácter todavía tan desarrollado como el de David. Pero eso es la iglesia. Entonces a la iglesia no tengas temor de venir porque estás endeudado, porque estás amargado, porque estás afligido. Porque eso es la iglesia. Y la iglesia que vemos aquí en Hechos, así estaba conformada por gente con un pasado duro, con gente que había asesinado, con gente que tenía las manos llenas de sangre, por gente que había sido idólatra en otro tiempo, por gente que había sido excluida, por gente que había sido rechazada, por gente que había sido abandonada por todos, pero encontraron un refugio en la iglesia. Y eso se trata la iglesia. La iglesia se convierte en un lugar de refugio. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la vida misional? Y ahorita lo vamos a ver, porque no estamos apartándonos del tema principal. Todo esto tiene que ver con, si tú no entiendes, si no puedes aceptar a una comunidad de creyentes como estas, difícilmente tú vas a poder aceptar a otras personas en tu trabajo, porque olvídate de las misiones en África. Digo, no te olvides de ellas en el sentido de no ores por eso. Y si Dios puso en ti, en tu corazón, hazlo. Te estoy hablando de la misión que tienes con tu vecino, la misión que tienes con tu familia, la misión que tienes con la gente que te está rodeando. Y cómo desaprovechamos el tiempo hablando tantas cosas y no hablando esto, hablando la palabra de Dios. Ahora, ¿qué hacía esta iglesia? Vamos a ver que esta iglesia tenía tres cosas que hacía: adoración, ayuno y oración. Dice versículo 2, ministrando estos al Señor. Ministrando significa adorando. Estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahora, entendemos que la iglesia se involucró en esto. La iglesia estuvo involucrada en este tiempo en que en ellos se juntaron para adorar, se juntaron para ayunar y se juntaron para orar.
John Piper dice que las misiones existen porque no hay adoración. ¿Cuál es la razón por la cual la misión existe con tus vecinos? ¿Por qué tú debes tener un corazón misionero hacia tus vecinos? ¿Por qué tú tienes que tener un corazón misionero hacia tu ciudad? Un corazón misionero hacia tu país y un corazón misionero hasta al mundo. ¿Por qué razón? ¿Por qué yo voy a predicarle a un vecino? ¿Por qué voy a predicarle al taxista? ¿Por qué voy a predicarle? Ayer escuchaba una señora que me decía de su hijo, es que mi hijo cada que toma un taxi se queda hablando con el taxista de Dios. Y a mí me pegó tanto eso, porque yo me acordé cuando yo hacía eso también. Pero hubo un día que dije, ¿para qué? Pero es que esa es la misión que tú tienes. Hay gente que le molesta que estás en un sábado 8 de la mañana, 9 de la mañana y te tocan la puerta, abres la puerta y es un grupo de gente bien vestida con una corbatita y con unos libritos. Y tú dices, ay, son testigos de Jehová, no les voy a abrir. ¿No te has puesto a pensar que quizás a Dios diciéndote no haces nada, haz algo hoy? Te está llevando gente a la puerta de tu casa para que les puedas hablar el evangelio. Porque dice, no, es que yo, dice la Biblia, que no les abra la puerta ni les diga bienvenido, entonces yo mejor me duermo. ¿Sí? No, ahorita no, gracias. ¿Sí? Si ellos terquean, bueno, déjalos, pero ¿te has puesto a pensar de esa forma? ¿Te has puesto a pensar que es gente que llegó a tu puerta dispuesta a hablar de la Biblia y dispuesta a hablar de Dios? ¿Te has puesto a pensar en eso? Cuando llega un grupo de mormones, cuando llega un grupo de cualquier religión, están llegando a tu puerta y tú tienes una oportunidad para poder hablar el evangelio. Amado, necesitamos hacer eso porque no hay adoración. Porque ellos no están adorando a Dios correctamente, porque ellos no están adorando a Dios de la forma como la Biblia dice. Y esa es la razón por la cual la iglesia necesita predicar y tener una vida que entendamos que tenemos una misión, que estamos aquí, amados, no para hacer dinero, no para hacer amigos, no para hacer muchas cosas, estamos aquí para predicar el evangelio. Es lo único que no vas a poder hacer en el cielo. Es lo único que ya no vas a hacer allá. Cumple tu misión aquí. Sal de tu comodidad, sal de tu confort, que no te importe hacer un momento difícil. Que no te importe en tu corazón, ay, le voy a caer gordo. No me importa si le caigo gordo. Esa persona puede acabar en el infierno y yo puedo ser responsable por haberme quedado callado. Y domingo a domingo escuchas esto, y domingo a domingo escuchamos esto, amado. Y la pregunta es, ¿qué hacemos? Hoy que sales a comer, hoy que vas a ver un familiar, ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo? Esta iglesia adoraba a Dios, exaltaba a Dios. Y cuando venimos acá es el momento de tomar fuerza como hermanos. Por eso yo te animo, está bien si en tu corazón dices yo adoro a Dios, está bien. Pero amado, canta con todas tus fuerzas. Porque es parte de nuestra adoración. Cuando venga la predicación, escucha la palabra, toma apuntes y llévalo en tu corazón porque es parte de tu adoración. Tenemos solamente un día nosotros a la semana en la cual nos reunimos para adorar juntos. Todo lo que hacemos aquí adora a Dios. Desde la hora que tú llegas, estás adorando a Dios. En la atención que pones en la escuela dominical, estás adorando a Dios. En todo lo que estamos haciendo, estamos adorando a Dios. Pero también vemos algo que ellos hacían, que era ayunar. ¿Qué es el ayuno? El ayuno es abstenerte de las demandas del cuerpo para ocuparte de lleno a buscar a Dios. No es una dieta, ¿sí? Alguien dice, voy a ayunar. Pues ya de paso, pues ay, me bajo unos kilitos y pues voy a pegarle ahí a un ayunito. Bueno, esa es una dieta y por cierto una dieta mal hecha. Cualquier médico te va a decir que abstenerte de la comida simplemente por esa forma, pues no te va a hacer bien, te va a hacer mal si lo haces de una forma prolongada. ¿Qué es el ayuno? Y esto hablábamos ayer
hablaba yo con algunos hermanos respecto al ayuno. Mira, el ayuno es una de las prácticas más olvidadas de la iglesia reformada, o por lo menos de la iglesia reformada moderna. ¿Sí? Y yo pensaba, bueno, es que quizá el concepto de la soberanía de Dios, no, ¿sabes? Yo cuál creo que es la razón principal. Que como la mayoría de los que venimos de extractos carismáticos, pues nos enseñaron que el ayuno era como para torcerle el brazo a Dios. Entonces era una forma de intercambiar a Dios, o sea, me pongo, ayuno y Dios me va a dar algo. Eso es tan absurdo como pensar, mira, había una señora, una persona que conocí que me dijo, mire pastor, yo estoy en un ayuno indefinido, voy a comenzar con 21 días para que Dios me dé una casa. Yo le dije, lo que usted está haciendo es una huelga de hambre, ¿sí? Usted está puesta, me voy a poner en huelga de hambre hasta que me des mi casa. Eso no es un ayuno. Pensamos que Dios de alguna forma va a decir, ay, ahí viene un hambriento, voy a darle lo que quiere, ¿sí? Ya me conmovió. O hay gente que cree que el diablo se espanta, ay, viene un hambriento, ya. No, o sea, y a veces como decimos, pues ya no funciona para lo que quiero el ayuno, pues entonces ¿para qué ayuno? O sea, para qué practico el ayuno si al final pues no es para lo que yo quiero? Es un acto de adoración. Ahora el ayuno es bueno, pero ¿cómo deberíamos ayunar nosotros? Bueno, el ayuno es abstenerte principalmente del alimento, para ese tiempo ocuparlo para buscar a Dios. Si tú quieres aprender más respecto al ayuno, yo te recomiendo un libro, ahí pídeselo a Claudio, que se llama Hambre de Dios, de John Piper. El tema es prácticamente el ayuno. Es un libro increíble y es un libro que a mí me ayudó mucho en una época de mi vida para entender el propósito del ayuno y de verdad, o sea, es sustituir esto por un alimento espiritual, ¿sí? Ahora nosotros, el ayuno fortalece tu espíritu. ¿Cómo? Debilitando tu carne para que al orar tú puedas aceptar la voluntad de Dios. Una frase que decía Dan cuando predicó es que el poder de la oración no está en sí en la oración, sino en quien escucha la oración. El ayuno lo que logra es precisamente eso. El ayuno no es que tenga un poder especial, no es que se vuelva un intercambio con Dios. El ayuno es algo en el cual Dios me ayuda a debilitar mi carne para que mi espíritu pueda aceptar su voluntad, no para que Dios haga la mía. Ahora, ¿cuál fue el propósito de este ayuno? Dice claramente cuál fue el propósito. Dice que fue asegurarse que Bernabé y Saulo eran las personas idóneas. Dice, entonces habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Fueron apartados para una misión específica. Ahora quiero ponerte un ejemplo. Esto lo hice alguna vez con un grupo de jóvenes y quiero hacerlo ahora con ustedes. Quiero que por un momento, pero de verdad quiero que me pongan atención y quiero que todos lo hagan. No vas a dar tus respuestas, solamente quiero que las pienses. Imagina por un momento que Dios en este momento envía un ángel y te dice ese ángel, hay tres cosas, así como el genio de la lámpara. Hay tres cosas, lo que tú quieras. Tres cosas. Así como Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras. Y Dios te dice, pídeme lo que tú quieras. Tres cosas en específico. Quiero que tomes unos segundos para pensar y quiero que en tu mente seas honesto. Imagina que Dios te dice tres peticiones, las que tú quieras, lo que tú quieras, tres peticiones. Ahora te hago estas preguntas. Ya tienes tu respuesta, ya tienes tus tres peticiones en la mente. Ahora quiero que pienses esto. ¿Cuántas personas de tu familia se convirtieron en tus deseos? ¿Cuántas iglesias se iniciaron en ese deseo que acabas de pensar? ¿Cuántas personas fueron alcanzadas? Amados, si tus deseos son los mismos que el mundo tiene, quizás porque el mundo lo traes adentro todavía. Si en tu mente pensaste, si Dios me diera lo que yo quisiera, pues le pediría pues esa casita para mi mamá, a lo mejor es muy noble,
mejor le pediría la sanidad de tal persona. Es muy noble también. Pero eso no abona su eternidad. A lo mejor le pediría poder estar en tal parte, con tal persona, haciendo tal cosa. ¿Notas que en el Nuevo Testamento el ayuno no es para pedir una casa o un coche? No es para pedir tu milagrito. No es una manda. Amado, de verdad yo te animo a que reflexiones si en tu corazón las peticiones, por más nobles que hayan sido, no sean para abonar a la gloria de Dios en las misiones, en que gente sea alcanzada, en que gente sea salvada. Quizá algunos dijeron, mi deseo más grande es ver a mi padre convertido, ver a mi hijo a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Pero si tu deseo fue cualquier cosa que no sea la gloria de Dios, amado, tú tienes un problema, aunque en tu corazón ahora digas, bueno, Señor, te dije de la casa, pero porque pues quiero hacer un grupo pequeño allí, pues tú sabes, ahí va a estar y lo del dinero era para ofrendar, pues ya estamos aquí en el hotel, pues pues, no te engañes, no quieras maquillar. O sea, a veces pensamos que a Dios lo podemos marear con, mira Dios, oye, dame, mira, lo quiero para esto. Dios conoce nuestro corazón, amado. Dios lo conoce. Entonces, amado, no maquilles ahora tus respuestas. ¿Cómo es que tú y yo podemos vivir una vida misional? Y con esto vamos a ir terminando. ¿Cómo es que tú y yo estamos llamados a vivir una vida misional? Mira, me ha tocado como pastor, y espero que no sea ninguno de ustedes, pero me ha tocado como pastor alguna vez estuve en un lugar, en una plaza, viendo cosas, y de repente empecé a escuchar la voz de una persona hablando con un lenguaje am, tepiteño fluido, ¿sí? Diciendo cualquier cantidad de... Era la voz de una mujer, y de verdad me llamó tanto la atención escuchar a una mujer hablar de esa forma, que yo volteé como diciendo, creo que ni un albañil habla así. Volteo, cuando me ve esa persona, era una persona que va a una iglesia. Bueno, se puso de mil colores, me dijo, pastor, perdón. Sí, y casi se hizo pues, chiquitita y salió corriendo. Me ha tocado encontrarme gente que casi se traga el cigarro cuando a una me encontró y casi se lo mete el cigarro, se lo traga completo. Sí, yo antes le dije, te puede dar cáncer. Sí, me ha tocado ver, encontrarme amigos o gente conocida, creyente, en, en situaciones complicadas. ¿Sí? ¿Por qué razón es importante que tú des testimonio con tu vida? ¿Por qué razón es importante que nosotros nos neguemos a muchas cosas? Jesús dijo en Mateo 5, así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras. Hoy hablaba algo de esto, Armando, en la escuela dominical. Vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Amado, tú debes cumplir tu misión de alumbrar a los hombres a través de tus buenas obras para que ellos puedan decir, ¿cómo es que él, cómo es que ella no se involucra de una forma incorrecta en ciertas situaciones? ¿Cómo es que él se puede mantener ecuánime? ¿Cómo es que ella no busca sacar ventaja de su situación? ¿Cómo es que este hombre puede ser honrado? ¿Cómo es que este hombre puede ser íntegro? ¿Cómo es que esta mujer no está usando su belleza física para lograr un objetivo laboral? ¿Cómo es que este joven está siendo realmente una persona que está buscando vivir en santidad? ¿Cómo es que él puede aguantar? ¿Cómo es que él puede negarse a decir no? Y eso es una forma de predicar. Esa es una forma en que ellos pueden ver tus buenas obras y en algún momento van a glorificar a Dios. Los incrédulos deberían de poder mirar nuestras vidas y decir, solamente Dios puede hacer algo así. Igual que como los de Antioquía, que los llamaron cristianos. ¿Por qué? Porque veían su vida y decían, ellos no caben en ningún rubro más que en ser cristianos. Porque su forma de vida en una casa, en una convivencia, en una fiesta, refleja a Cristo. Porque si tú te comportas igual que el mundo, es porque probablemente perteneces al mundo.
Tu forma de hablar importa. Tu forma de relacionarte con familiares, amigos o quien sea, importa. Y también evangelizamos por palabras. Pedro dice, estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que los demande razón de la esperanza que hay en ustedes. MacArthur dice que hay cristianos que son como el río Ártico. ¿Por qué? Porque tienen la boca congelada. No se atreven a hablar. E increíblemente hay personas que viven unas vidas hiper desordenadas. Dicen, me escribió una persona de una de las plantaciones que le aconsejamos respecto a una relación que estaba incorrecta. Este hombre decidió hacer lo que él quiso y ahora pues él quiere regresar a la iglesia en Veracruz y yo le decía, mira, la iglesia está abierta para todos, pero entienden, eso es incorrecto, ¿sí? O sea, está mal. Y me decía él, pues con todo y eso, yo quiero decirle algo, yo voy a seguir predicando el evangelio, porque él tiene una página en internet y mil cosas que hace ahí. Dice, porque no me avergüenzo el evangelio. La pregunta es, ¿pero no serán muchas personas una vergüenza para el evangelio? Porque hay gente que dice, yo no me avergüenzo del evangelio, pero sí son una vergüenza para el evangelio. ¿Por qué? Porque vivir esto, amado, una doble vida, una doble situación en todo aspecto, es algo malo. Entonces, amado, usa tus palabras para predicar. Usa tus palabras para llevar a otros a Cristo. Y cumple con esto esta vida misional. Aquí vemos a que apartaron a dos personas, a Bernabé y a Saulo, para algo muy específico. Pero tú también has sido apartado por Dios para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú estás llamado a eso, yo estoy llamado a eso. Estamos llamados a ser luz, estamos llamados a ser sal, estamos llamados a cumplir con esta vida misional. Amado, necesitamos nosotros cumplir con esto. Todos somos misioneros, no es una actividad aislada. No es una actividad que hacemos. Nosotros es un grupo que está llevando Adrián, que llevan evangelismo y ellos lo están haciendo una vez a cada 15 días viendo los parques. ¿Sí? Ahora van a hacer un viaje a Chicontepec misional. Sin embargo, el evangelismo no es un programa que hacemos. Obviamente ellos lo están haciendo de una forma ordenada, pero esto es algo que tú y yo necesitamos hacer todo el tiempo. Ayer que tuvimos los bautizos, a mí en lo personal hubo cosas que me golpearon y quiero compartir esta carga con todos ustedes. Amado, si tú eres un miembro de la iglesia, tú puedes ver que pasan bautismos y gente llega a la iglesia y ninguno de esos tiene que ver contigo, que tú hayas predicado, que tú hayas evangelizado, que en la iglesia, amado, tienes un problema, no estás haciendo una función, ¿eh? Y yo lo comienzo diciendo por mí. Yo en algún tiempo me acomodé pensando, no, yo soy el pastor, yo evangelizo en general, los domingos, ¿no? Y me escuchan todos. No, yo tengo que hacer esto también. O sea, predicar es algo que todos nos corresponde hacer. Evangelizar es algo que a todos nos corresponde hacer. Hablar a otros, esta es nuestra misión. 2, nuestro eje es esto. No evangelizamos a como se nos ocurre. Los de la ofrenda. No evangelizamos como se nos ocurre, sino como debe ser, conforme a lo que este libro dice, como debe ser. No lo hacemos con miedo, ¿sí? No, ahora, ¿qué es evangelizar con miedo? Amado, muchas personas traen a sus amigos a la iglesia o traes a una persona a la iglesia para que en la iglesia le digan lo que tú no te atreves a decirle. Que del pecado, y después que le diga el pastor, hay que le diga pues uno de los diáconos, ¿no? Hay que le diga pues ellos saben cómo decir las cosas. Y tú así como que mira, te presento a fulano y tal, ahí nos vemos, hay que él te diga, y ella te dice, oye, es que me dijo bien feo, no me digas, tú yo que estaba de malas, pero tú sigues yendo a la iglesia, no, tú dilo. Cuando venga alguien contigo a la iglesia es porque ya sabe por qué viene, es como ir a un hospital a decir,
Aquí lo traigo, ¿por qué? Usted dígale, a ver si quiere, doctor, ¿no? Convencerlo. No, yo voy al hospital porque tengo un problema. O sea, porque ya acepté que tengo un problema y prácticamente voy a pedir ayuda. No llevas a una persona al médico para que lo convenza el médico, porque es muy difícil que esto ocurra. Entonces, no tengas miedo. Y el último y cuarto punto, y con eso terminamos, la iglesia misional es un ejemplo al mundo. Y aquí voy a leer una cita de Tim Keller. Dice, los cristianos son llamados a ser una ciudad alternativa dentro de cada ciudad terrenal, una cultura humana alternativa dentro de cada cultura humana, a mostrar cómo el sexo, el dinero y el poder pueden usarse de maneras que no destruyan, a mostrar cómo clases y razas que no se avienen fuera de Cristo pueden llevarse bien en Él. Esto es lo que es la iglesia. Estamos destinados a mostrar que el dinero, que el poder, que el sexo no son nuestro Dios, no son nuestro Señor, que nos fue dado el dinero para poder mostrarle al mundo que Cristo es nuestro tesoro, como dice Piper, que el sexo no nos domina, sino que hay un contexto, un lugar para poderlo llevar a cabo, que es únicamente el matrimonio. Si tú como joven, señorita, estás viviendo en un desorden en el área sexual, tú necesitas arrepentirte. Ven al Señor, ven al Señor. El Señor puede restaurar todo en tu corazón. Estamos llamados a mirar que el poder no es para enseñorearnos de otros, sino para poder servir a otros. Y en esta parte, el perdón es sumamente importante. El perdón es parte de lo que debe caracterizar a la iglesia. Jesús dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Por eso Jesús dijo en Mateo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y quiero que unas la última frase, yo estoy con ustedes todos los días. ¿Y por qué puedo confiar en que eso me sirve de algo? ¿Por qué? Porque la primera frase dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces tienes un Dios poderoso atrás, delante, a un lado, encima y debajo de ti. Puedes y podemos confiar en este Dios. Entonces vayamos, hagamos discípulos y bauticémoslos. Y vamos a terminar viendo este video y al final voy a hacer una última reflexión. Es un video muy corto que tiene que ver con lo que ocurrió el día de ayer. El día de ayer tuvimos a un grupo de hermanos que tomaron la decisión de, de bautizarse. Ellos hicieron esto y bueno, a cada uno de ellos se les obsequió una playera. La tengo esta porque alguien la olvidó. Por cierto, qué gacho que la hayan dejado. Sí, pero bueno, fue providencial. La playera, aguánteme la luz tantito. Esto fue lo que les dimos. Y bueno, en la parte frontal tiene esta frase que dice, he decidido seguir a Cristo. Porque eso es lo que todo el mundo ve, eso es lo que todo el mundo observamos. Pero en la parte de atrás tiene esto que se conoce como el orden de la salvación, ¿sí? Que es algo de lo que también hoy hablaba Armando. Dios me eligió, me llamó, me regeneró, me convirtió, me justificó, me adoptó, me santificó, me preservará y me glorificará. Y esto es el trabajo que Dios ha hecho. Lo que ves de frente es, yo decidí seguir a Cristo, pero lo que está atrás es que Dios fue el que hizo todo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esto, este video que nos ayudó Alfredo a hacerlo. Es un video muy corto y pues simplemente quiero que lo podamos observar.
Bueno, eso fue lo que ocurrió el día de ayer. De todas maneras, en la página de la iglesia vas a poner el link, por si alguien más lo quiere volver a ver. Y bueno, hermanos que se bautizaron el día de ayer, cumplan su misión, cumplan la misión que Dios les ha dado en el lugar donde ustedes estén, cumplan esa misión, porque ahora ustedes son parte de esto. Y ahora el objetivo más grande en sus vidas es que ustedes glorifiquen a Dios en donde están, en lo que estén haciendo, que sean obedientes a su voz y que juntos como iglesia sigamos extendiendo el reino de Dios, porque Él es digno y porque esa es una de las razones más grandes por las cuales tenemos vida. Dios no nos dejó aquí en el mundo para vivir como el mundo, nos dejó aquí en el mundo para alcanzar al mundo, para Él. Ponte de pie y vamos a terminar. Señor, te agradecemos mucho por tu palabra y pedimos que tu Espíritu Santo nos haga entender estas verdades y nos ayude, Señor, a poder vivir una vida misional, una vida abnegada, una vida centrada en tu evangelio y centrada en tu verdad. Yo te ruego, Señor, nos ayudes en esta hora y que tu bendición sea con nosotros. Y, Señor, te ruego y te rogamos, ayúdanos a ser intencionales para predicarle a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Ayúdanos a tener el valor para poderlo hacer y no dejar, Señor, de lado todo esto. Te pido todo esto y pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga mucho. Que